Capítulo 141. Asunto de transcripción de memoria. Capitán Soblin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha hora humana estandarizada. 21 de febrero de 2137. Unter fue convocado a una base de la ONU responsable de los prisioneros de los archivos, a la que se puede acceder mediante un corto viaje en autobús a un lugar no revelado. Tiller había estado trabajando en interrogatorios en el lugar desde nuestro regreso a la Tierra, aunque cuanto más presionaba, más tenía la sensación de que esa afirmación no era representativa de la verdad. Mientras mi reliquia de ojos de ámbar de la década de 1960 ultimaba los documentos para su reintegración, yo estaba decidido a descubrir lo que el oficial Cardona, y posiblemente por extensión, la humanidad, ocultaba. ¿Estaban los terranos intentando convertir a los Farsul a nuestro lado, como habían hecho conmigo? No dejaría de ayudar al primitivo humano, que se había vuelto querido en mi corazón a pesar de sus costumbres anticuadas, pero no me sentó bien que yo fuera el único soldado de la misión de los archivos que se mantenía en la oscuridad. Unter estaba durmiendo contra mi hombro, de alguna manera actuando inofensivo a pesar de sus orígenes bestiales en días sin ley. Cuando interactué con él, resurgieron viejas conductas de cuando estaba viva Ania, mi hija. Me dediqué a poner al ser humano al día con el aprendizaje moderno. Fue mi primera mirada real a la Tierra, sin salvaguardias ni restricciones, pero nos sumergimos juntos en esas profundidades. Unter también necesitaba un curso intensivo sobre la galaxia más amplia. Cosas que una niña de la edad de Ania habría conocido eran nuevas para él. Sin embargo, cuando le transmití reseñas de monedas y mercados alienígenas por capricho, vi que sus ojos se iluminaban de la misma manera que los de mi hija la primera vez que vio el océano. A pesar de ser un granjero rural, el depredador tenía aptitudes para el tema, absorbiendo ideas complejas como una esponja. Si bien la ciencia básica y la tecnología simplista lo confundían, Unter podía identificar tendencias y analizar datos también como Fisher-Nevog de alto rango. Si quisiera adaptarse a los tiempos modernos, el comercio podría ser una opción perfecta. Es fascinante que las razas hipercapitalistas estén dirigidas por sus más altas corporaciones y conglomerados, había comentado el antiguo humano. No parece prudente dictaminar exclusivamente sobre los beneficios económicos. Soy un tipo de laissez-faire, pero necesitas algo de supervisión. No se puede confiar en que las entidades controlen por sí solas el comportamiento depredador. Por supuesto que un humano primitivo dice eso. Quería responder, aunque me lo guardé para mí. Si salvajes atípicos pudieran llegar al poder en tu época, Unter, estoy seguro de que vieron las hazañas económicas como otra vía para eludir toda moral. Sintiendo que mi hombro se dormía, traté de salir de debajo del cráneo de Unter sin despertarlo. Sin embargo, sin mi peso para sostenerlo, el depredador comenzó a caer hacia un lado. Sus ojos binoculares se abrieron de golpe y bostezó aturdido y confundido. Inclinando la cabeza a modo de disculpa, traté de quitarme los hormigueos de mi brazo. Fue una locura poder ver una criatura que se veía así, y que alguna vez probablemente destrozó a su presa con esas manos juveniles, como mi hijo. Vive. Bromeé, golpeándolo en la rodilla con el lado romo de mis garras. El humano retrocedió, sorprendido por el contacto. Pensé que habías vuelto al criosueño por un momento. Unter arrugó la nariz. No era mi intención quedarme dormido contigo, Soblin. Tonterías, está bien. Eras adorable. Ya casi llegamos, así que tengo que recuperar algo de sensibilidad en mi brazo. No estoy seguro de cómo me siento cuando me llaman adorable. Cualquier otra especie aceptaría el comentario afectuoso y seguiría adelante. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que estaría tratando de convencer a un depredador deprimido de que vale la pena vivir la vida, dejándolo dormir en mi hombro, ¿sabes lo que habría dicho? ¿Que quieres que toda mi especie sufra y que me arrancarías los ojos? Además, no soy una decepción. Objetivamente no hay nada por qué vivir. El futuro apesta. Bueno, cada día apestará un poco menos. Tienes que seguir adelante para saber si las cosas mejoran, y no puedes pensar que el futuro apesta en todos los ámbitos. Después de todo, me pediste que te despertara y soy una de las figuras más queridas de la Tierra. Soy muy consciente de que la verdad es lo contrario, Soblin. Agradezco que hayas seguido conmigo, incluso si sigues intentando tirar mis cigarrillos. La primera vez que te vi prendiendo fuego a un palo y metiéndolo en tu boca, pensé que estabas intentando suicidarte inhalando humo. Todavía lo hago. ¿Por qué incluso los depredadores harían algo tan estúpido? Tiller te dijo que es tóxico y causa cáncer. No es que haría una diferencia si fuera cierto, pero, nombra una razón por la que debería confiar en la palabra de Tiller para cualquier cosa.
Punto justo. Ese remilgado Yotul, que ni siquiera sabía qué era la aviación cuando era niño, sabe más que Tiller. ¿Por qué Onso no crece con la aviación relevante? Porque yo lo dije, cazador Ernest Garner. Los 3 nombres. Guay. Guay, tiene razón. Ahora levántate. Pasemos a la cabina antes de aterrizar, ¿eh? Deberíamos estar preparados para cualquier cosa que te pidan. Hunter hizo un gesto de saludo y yo agité mis garras con desdén hacia el depredador. Caminamos hasta la cabina, donde Tiller no le prestaba atención al transbordador de tránsito automatizado. Por reglamento, se suponía que alguien que pudiera pilotar una nave debía vigilar durante el despegue y el aterrizaje. Eso significaba que tenía que presidir al oficial rubio durante el descenso. El avión había comenzado a inclinarse hacia abajo y el parabrisas permitía una vista clara de las desoladas copas de los árboles que rodeaban una instalación descuidada. Los agentes de seguridad de la ONU sobre el terreno parecían hormigas desde aquella altura. Soblin volvió a llamar primitivo a tu amigo, delató Hunter inmediatamente. Negué con la cabeza. Maldito seas. No cuenta para el frasco. Me detuve. Tiller puso los ojos en blanco. Ese Yotul estaba estudiando ciencia espacial cuando tenía 13 años y sabe más que tú sobre casi todo. Apostaría un riñón a que te fumaría en una prueba de coeficiente intelectual. Como si. Onso repite cosas que escucha y lee. Retener palabras no significa. El holopad de Tiller vibró en su regazo, revelando una llamada entrante. El alto humano se puso serio de inmediato y se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. Hunter se quedó boquiabierto ante la videollamada y una expresión de asombro se apoderó de sus rasgos. No estaba seguro de si tales intercambios existían en su siglo, o si se habían realizado en monocromo a través de computadoras del tamaño de un edificio como él había sugerido antes. Podría haber sido más difícil resistirme a burlarme de él si no hubiera visto la cara al otro lado de la llamada. Marcelo. El humano pelirrojo estaba inconsolable, llorando con los ojos hinchados y el iris enrojecido. Una caja de pañuelos estaba justo a la vista de la cámara, y varios estaban arrugados sobre el escritorio. Su postura parecía completamente derrotada y angustiada, mientras que su arreglo personal era un desastre. Estaba claro que había perdido peso después de la cura. Marcel no estaba tan demacrado como cuando lo mantuve cautivo, sin comida, pero no parecía un depredador sano. Ciertamente este no fue el hombre sano que me perdonó después de Sigis. Siempre me siento culpable, solo por interactuar con él. ¿Debería quedarme fuera de escena? No, no puedo, tengo que supervisar el aterrizaje del transbordador. Tiller. La voz de Marcel estaba ahogada por la mucosidad y sonaba entrecortada y temblorosa. Oh Dios. ¿Cómo pudo pasarle esto a Slanek? Debería haberlo detenido, y ahora se ha ido, y no sé si está muerto o... No hay nada. Tiller entrecerró los ojos. Oye, más despacio. Respira, amigo. Cuéntame, en un lenguaje sencillo, ¿qué le pasó a Slanek? ¿Tú no lo has oído? ¿Por qué iba a saber qué le pasó a tu amigo de intercambio? Las noticias. Le disparó a Nikonus. Los Duerten lo llevaron a hurtadillas a Arafa, los colsianos hicieron un vídeo sobre lo que les sucede a los herbívoros que están cerca de depredadores, pero es... ¿Estás teniendo un descanso mental? Slanek, el asustadizo y emocional Ben Lil que no podía luchar en un simulador de vuelo. Ojalá lo hubiera perdido. Slanek se ha ido, su madre me ruega que sepa qué pasó, cosa que no sé, y lo último que le dije. El humano pelirrojo volvió a sollozar en toda regla y enterró su rostro entre sus manos. Mientras nuestro transbordador aterrizaba en una pista de aterrizaje, introduje el nombre de Slanek en mi holopad. Múltiples titulares anunciaron la muerte de Nikonus, y la inteligencia de la ONU constató que el amigo de Marcel era el asesino. Me resultó difícil de creer, incluso después de ver lo amargados y enojados que habían estado los Ben Lil conmigo. Había intentado matarme mientras Arxur nos respiraba en el cuello, así que sabía que no era ni sensato ni pragmático. Aún así, la magnitud de lo que habían hecho los Ben Lil era enorme. ¿Marcel? Susurró Hunter. ¿Este es el tipo al que torturaste? ¿Y quién es Nikonus? Ignoré la pregunta de la antigua bestia y golpeé a Tiller en el hombro. Es verdad lo que Marcel dice sobre Slanek. Ninguno de los artículos dice con certeza si está vivo, pero el hecho de que los colsianos no hayan anunciado su muerte significa que tienen algo más reservado para él. Marcel gritó. No puedo hacer nada para detenerlo o protegerlo. Dijo que estaba recibiendo ayuda. Me mintió otra vez. Probablemente esté siendo torturado, igual que yo. Como yo lo era. Tiller frunció los labios. No lo sabemos.
No seas condescendiente conmigo. Ambos sabemos que tengo razón. Necesito que me ayudes. No hay posibilidad de que la ONU me permita volver a servir, pero no puedo dejar que los colsianos se queden con él. Cuéntame cómo me subí a un barco de guerra hacia Arafat. Tengo que hacer algo. No, no lo haces. Has hecho más que suficiente y debería resultarte obvio que no estás apto para el combate. Olvídate del aspecto mental. ¿Cómo podrías integrarte en una unidad humana, con reacciones alérgicas tan graves provocadas por trazas de proteína animal? No es tu culpa y tienes que dejar esto sentado. No puedo seguir así. Nunca me pasa nada bueno, y a todos los que alguna vez me importaron, no hay nada más que odio y sufrimiento. Me esfuerzo mucho en ser moral y amable, y el maldito universo me molesta. He terminado. Estoy dispuesto a morir acribillado por un arma, de un modo u otro, así que si realmente eres mi amigo, súbeme a una maldita lanzadera. Escucharte a ti mismo. Eres irracional, hombre. Slanek claramente tenía sus propios problemas, pero sé que él no querría esto. Él te amaba. Quizás demasiado. Voy a ayudarte, pero tienes que ser fuerte y estar aquí para cuando lo encontremos. Por su familia, por Nuria. Las cosas mejorarán y eres una buena persona que puede aportar mucha positividad a este mundo. Marcel, me parte el corazón verte así de abatido. Si yo merezco ser feliz, tú también, intervine. No puedo imaginar tu trauma y tu dolor, pero no deberías rendirte. Esto es culpa mía, no tuya. Comienza y termina conmigo. Marcel exhaló un suspiro de cansancio. No me importa de quién sea la culpa. Solo quiero que se detenga. Estamos trabajando en ello. Los ojos azules de Tiller brillaron con tanta sinceridad que había visto en él. Su preocupación por su amigo era evidente. Sé que te preguntas cómo puedo ayudarte, pero me llamaste porque confías en mí. Confías en mí, ¿verdad? Sí, pero no tengo a nadie más a quien llamar. Así que yo era tu primera opción. Me halaga. Escucha, me aseguraré de que puedas ayudar. Me pondré en contacto con la ONU de alguna manera y me encargaré de que te envíen algo así como informes. Todo hace la diferencia para traer a Slanek a casa. En segundo lugar, pediré ir a Arafat, en tu lugar, y hacer todo lo que pueda para acabar con estos cabrones, como mínimo. Tiller, no puedo pedirte que hagas eso. ¿Tienes algún tipo de detalle acogedor? Nosotros, los que comemos crayones, tomamos nuestras propias decisiones. Para mí lo vales. Quiero a Marcel Fraser en este mundo. Pero si estoy haciendo esto, será mejor que cumplas tu parte del trato y sigas adelante. ¿Recuerdas lo feliz que estabas aprendiendo sobre los extraterrestres? Tratarás tu estancia en el extranjero como la aventura de un programa de intercambio y ellos encontrarán una cura antes de que te des cuenta. ¿Me escuchas? Sí. Bien. Amigo, aterrizamos hace unos minutos y no quiero que los chicos de azul irrumpan diciendo frases como incumplimiento del deber. Tengo que interrogar a algunos invitados. Marcel se rió entre dientes, a su pesar. No estás calificado para interrogar a una muñeca Barbie. ¿Qué eres realmente? Tiller tosió y movió sus pupilas en mi dirección. ¿Qué carajo? Sabía que me estaba ocultando algo sobre su trabajo aquí. Lo tengo. Buena suerte con tus interrogatorios, amigo, giró la pelirroja. El oficial Cardona sonrió. Te amo, hombre. Me pondré en contacto tan pronto como pueda y créanme, estoy en esto. Gracias de verdad. No te preocupes, no haré nada precipitado. Hablaré contigo en un momento, me voy a acostar. El humano pelirrojo se desconectó de la llamada y Tiller se limpió los ojos empañados. Fue conmovedor ver cuánto se preocupaban los dos depredadores como amigos. Sin embargo, otros pensamientos reclamaban mi atención. El escepticismo de Marcel sobre los acontecimientos reales en esta base alimentó mis propias sospechas, lo que me impulsó a encontrar una manera de husmear una vez que entramos. Ayudé a Tiller a arreglarse el uniforme, alternando entre la preocupación por mis antiguos cautivos y el entrometido con la operación actual. Tiller. Sé que vamos a donde nos dicen, pero me gustaría incluir mi nombre en tu petición, murmuré. Se lo debo a Marcel y a su Benlil. Slanek podría no haber hecho esto si se le hubiera permitido descargar sus frustraciones conmigo, o si yo no hubiera provocado su ira para empezar. Unter arqueó las cejas. ¿Qué? Pero te necesito aquí. Prometiste ayudarme a navegar por el mundo, Soblin. No puedo hacer esto, solo eres todo lo que tengo. Seguiré en contacto, aquí para ti con solo presionar un botón, pero soy responsable de que Slanek se vuelva loco. No me está bien vivir mientras Marcel tira la toalla. No podría vivir conmigo mismo si no intentara hacer algo.
Por favor, Tiller. El alto humano suspiró. Hiciste lo suficiente por Marcel Sillis, pero sé que nunca lo creerás, así que te enviaré tu solicitud. Onso querrá venir conmigo y no será una negociación. Si Sam y Carlos quieren unirse, será mejor que lo averigües esta tarde. Sí, señor. Entonces eso está arreglado. Déjame acompañarte a ti a Hunter al vestíbulo para vuestras preguntas y respuestas, y solucionaremos el resto más tarde. Tengo que llegar a mi puesto. Envolví un brazo alrededor del torso de Hunter, tratando de asegurarle mi compromiso con su bienestar. Por más decidido que estuviera a motivar a Marcel a persistir, este depredador de los archivos reanimado estaba empezando a sentirse como mi hijo. Tenía que asegurarme de que ambos buscaran continuar existiendo. Era dudoso el éxito que tuve en descifrar las costumbres de la Tierra, pero había intentado preparar a mis Terran primitivos para el éxito y la realización. Necesitaba mi guía. No importa lo lejos que estuviera, me dignaría estar en contacto diariamente si fuera posible. ¿Te opondrías a que yo te adopte mentalmente? Le susurré a Hunter. El primate se rascó el pelo castaño del cuero cabelludo. No. Bien. Ahora si tan solo pudiera cambiar tu nombre. ¿Estás seguro de que no puedo llamarte Ernesto? No. Ese era el nombre de papá. No soy mi papá y no quiero pensar en él en absoluto. Tiller nos acompañó a los dos a través de las instalaciones, por un pasillo hasta un complejo sin pretensiones. Guardias de la ONU patrullaban y estaban apostados en varias entradas. A pesar de su ubicación remota en su propio planeta, los humanos no habían relajado la seguridad en esta base. Los depredadores estaban notablemente paranoicos ante los ataques, en cualquier lugar y en cualquier lugar, pero pensé que sería más prudente concentrar la seguridad en el interior con los prisioneros. Eso era a menos que la noción de los reclusos de los archivos fuera una mala dirección, al igual que los interrogatorios inventados. Quizás Hunter tenga conocimiento de alguna información que yo no. Podría haber escuchado algo que Tiller reveló sin mi presente. Como esta bestia ahora es mi tipo de hijo, me ayudará a resolver el rompecabezas. Dejé los problemas con Slanek en el fondo de mi mente, sabiendo que ya me había comprometido a hacer lo que pudiera. Insistir en el enloquecido, aunque exitoso, asesinato de Benlil solo le haría un flaco favor a Hunter y me distraería de evaluar la situación aquí. ¿Por qué los depredadores alterarían los hechos sobre sus actividades conmigo, cuando había demostrado mi lealtad y discreción? Había estado dispuesto a hacer todo lo que me pedían las Naciones Unidas, sin preguntas ni vacilaciones. Era ridículo que los primates me mantuvieran al margen ahora. Aquí estamos. Tiller nos hizo pasar al vestíbulo y le dirigió algunas palabras a una recepcionista. Se volvió hacia nosotros con una sonrisa tensa y escaneó su tarjeta para abrir una puerta segura. Lo harás muy bien, Hunter. Estaré allí para llevarlos a ambos a casa. Ramen esta noche. ¿De nuevo? Hunter gimió. La culpa es de Soblin y sus estúpidas alergias a la carne. Si no les gusta, cocinen ustedes mismos. El humano rubio desapareció por el pasillo y la recepcionista nos informó que el personal de la ONU estaría con nosotros en breve. Esperé varios segundos para asegurarme de que Tiller se hubiera ido y examiné el área. Se veía una tarjeta de acceso en el escritorio, que probablemente podía abrir la puerta sellada. Sin embargo, no había forma de agarrarlo, ya que estaba en la línea directa de su visión binocular. Le di un codazo a Hunter y le susurré al oído. Distraerla. Armar un escándalo. ¿Por qué? Siseó. Porque Tiller no es un buen mentiroso y estoy cansada de fingir que lo es. Hazlo. Sí, papá. El humano de cabello castaño me sacó la lengua, antes de acercarse al escritorio de manera exagerada. Intentó echar un vistazo a la pantalla del ordenador, pero ella le dio la espalda. Hunter hizo un puchero antes de quitarse el zapato del pie. Jadeé cuando lo arrojó justo por encima de su cabeza. El pobre desconocido también pareció sorprendido. Se levantó rápidamente y se acercó al anciano humano para someterlo. Me escabullí por las esquinas de su visión y deslicé su tarjeta mientras ella le gritaba al primitivo que se calmara. Premio mayor. Abrí la puerta sellada, solo para encontrar a dos guardias humanos parados a unos pasos de distancia dentro. Tragando saliva, traté de pensar rápidamente. Actuar como si perteneciera aquí sería más fácil que abrirme paso a empujones, sin saber a dónde tenía que ir. Mi postura se enderezó con falsa confianza y recé para que las espinas que me quedaban no se erizaran y revelaran mis nervios. Tengo un mensaje urgente para el oficial Tiller Cardona. El capitán Monahan me pidió que se lo pasara solo para sus ojos, dije, tratando de no vacilar ante sus escrutadores ojos binoculares.
Puedes verificar con ella si quieres hacerles perder el tiempo a todos y terminar en la lista de mierda de un capitán de nave estelar. De cualquier manera, debo hablar con el oficial Cardona de inmediato. Los guardias, ambos jóvenes soldados que parecían inexpertos, compartieron una mirada, antes de que uno me hiciera señas para que los siguiera. La amenaza de ser reprendido por un oficial superior era amenazadora y, a sus ojos, era poco probable que hubiera accedido a las instalaciones sin la autorización adecuada. Si intentaba algo o descubrían que estaba mintiendo, siempre podían detenerme. Seguí a los humanos por un pasillo corto, recauchutando el suelo por el que había caminado Tiller. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta por este acto de engaño, aunque también estaba nervioso por descubrir lo que los humanos ocultaban. Los soldados de la ONU dudaron, antes de que uno golpeara con los nudillos una gruesa puerta de metal. Respiré profundamente cuando Tiller la abrió, permitiéndome echar un vistazo a lo que había dentro de la celda. No había ocupantes de Farsul, ni herbívoros rescatados escondidos intencionalmente de su gente. En cambio, pude ver cómodas habitaciones diseñadas para un Arxur desenfrenado, que tenía sus monstruosos ojos vueltos hacia la puerta. El humano rubio pareció alarmado al verme, pero no le presté atención a sus palabras indignadas. ¿Por qué los Terran tendrían un gris bajo custodia, bajo la apariencia de los archivos? Mi ritmo cardíaco aumentó aún más y, con la rabia agitando mi sangre, luché por considerar lo que esto significaba. Todo lo que quería era matar al sádico depredador bajo mis garras, por el tormento que su especie infligía a mi familia. Capítulo 142. Asunto de transcripción de memoria. Jefe cazador y Sif, comando de rebelión de Arxur, fecha hora humana estandarizada. 21 de febrero de 2137. Cuando las Naciones Unidas se pusieron en contacto conmigo después de la cumbre, esperaba que me reprendieran por mi llegada sin previo aviso, eludiendo la vigilancia de Oleg y Lisa. En cambio, el secretario general Sao se ofreció a confiar el secreto que guardaba sobre el Arxur. El humano fue enfático en que esto debía mantenerse en secreto, incluso de Felra, Kaisal y cualquier otra persona en mi círculo íntimo. Aterricé un transbordador en el hermoso mundo conocido como Tierra, siguiendo la baliza de aterrizaje de la ONU. Era un poco preocupante saber que los humanos estaban oficialmente aliados con los herbívoros, mientras nosotros permanecíamos fuera de su organización. No estaba claro si el discurso con el que me molestó el roedor había marcado una diferencia, dado que no había tenido noticias de ningún gobierno excepto el Yotul. Tarva estaba notablemente callada. Los soldados humanos me guiaron a través de una entrada separada de la principal, aunque encontré tranquilizadora su conducta cordial. No estaba claro lo que el secretario general consideraba necesario transmitir en persona. Esperaba que la solicitud de un diálogo cara a cara significara que estaba en el agrado de las Naciones Unidas. El argumento más convincente de mi amigo Dosur para asistir a la cumbre fue que una rebelión efectiva requería apoyo militar externo. Nuestro éxito dependía de cuánto contribuyeran los terranos o sus aliados a nuestra causa. Si bien no me convenía rogar como un lamehojas, intentaba evaluar sus planes de guerra. ¿Los humanos nos ven como aliados plenos? A menos que mañana aplasten a Arafa, esta revolución debe ser más que una ocurrencia tardía. ¿Cuál podría ser un secreto cerrado sobre el Arxur de los archivos? Reflexioné ante mis escoltas, quienes solo reconocieron mis palabras con un movimiento de sus ojos binoculares. Ya sabemos la verdad sobre la conspiración, ¿no? Claramente a los humanos se les había ordenado que permanecieran callados sobre el propósito de esta visita, así que jugueteé con mi holopad mientras esperaba a Sao. El secretario general entró en la sala a los pocos minutos, lo que sugería que había estado aquí anticipándose a mi llegada. Fue otra señal positiva de que el líder de la Tierra respetaba mi tiempo. Sus guardias personales eran laxas, lo que denotaba además que ya no me veía como una amenaza. El dignatario terrano extendió su brazo derecho y yo lo agarré sin apretar con mi propia pata. Una leve sonrisa cruzó su rostro antes de sentarse frente a mí. No estoy aquí para ponerlo en peligro, ya que los Duerten no supusieron una gran pérdida. Si soy honesto, hubo muchos gemidos entre el personal diplomático cuando escuchamos que vendrían, se rió Sao. Pero, francamente, Isif, no fue una decisión inteligente de tu parte. Ya sabes lo delicado que es solo para nosotros apaciguar a los herbívoros. Felra parece tener un impacto negativo en tu toma de decisiones, además de no mantener el decoro, y hacerte parecer débil ante tus parientes. Ella ha sido buena para ti personalmente, pero es una influencia negativa en tu juicio. Ella necesita irse a casa. Estallé mis fosas nasales con indignación.
No voy a enviar a mi mejor amigo de regreso a Mileau, envuelto como regalo para los ocupantes colsianos. Fue idea de tu gente hacerme sentir culpable para rescatarla. El general Jones calculó mal, en mi humilde opinión. Su intención era que inclinaras la balanza hacia Mileau, no que agarraras a un dosur y huyeras. Eres un gran estratega y necesitabas un empujón, pero te has distraído. No estás dedicando toda tu energía al movimiento. Eso le costará a largo plazo. Salvé a alguien que es importante para mí. Jones deseaba obligarme a revelarme abiertamente, ¿no? La humanidad no ha logrado avances en Mileau en meses, por lo que parece audaz lanzarme acusaciones por mis compromisos seleccionados. Tienes razón al desaprobar nuestro progreso, o la falta del mismo. El problema con Mileau es que reducimos las fuerzas de drones de cada uno y los colsianos envían más para reemplazarlos, tan rápido como nosotros. Se ha convertido en una competencia sobre qué tan rápido podemos crear nuevos autómatas, y ellos tienen la ventaja de estar ya arraigados en el sistema. Si comprometemos recursos de otras áreas clave, eso nos abre a un ataque en otros lugares. Quizás en eso confían. Así que la humanidad está más centrada en mantener sus sistemas actuales y contraatacar. Precisamente. Cada sistema que no protegemos se refleja en nosotros. El escudo Duerten ha resultado ineficaz. Todo nuestro poder industrial no puede ir a un solo mundo. Tienes que intervenir, ya sea por el bien de Felra o por el nuestro. Danos una ventaja para avanzar. Era innegable que los Dosur no pertenecían a Arksur. Su presencia estaba obstaculizando mis interacciones con los rebeldes que servían bajo mis órdenes, muchos de los cuales nunca la aceptarían. Felra nunca se quejó de que su mundo natal estuviera ocupado, pero noté lo feliz que se veía al ver a los delegados de la cumbre Dosur. Me había acostumbrado a tener un amigo con quien hablar. Sin embargo, lo mejor para ella era más importante que su compromiso, impidiéndome estar solo. Sin importar la distancia, podíamos chatear a través de Swiftpire como lo habíamos hecho antes de reunirnos. Los humanos me manipularon para que interviniera en Mileau cuando comenzó el ataque, pero al menos Sao tiene la decencia de preguntar abiertamente sin engaños. El comportamiento de Felra me ha obligado a tener algunos altercados para defender su honor. Realmente no es lo ideal. Lo consideraré, pero hemos prestado nuestros recursos para rescatar varios animales, sin recibir nada a cambio. No puedo arriesgarme a sufrir grandes pérdidas sin algunas garantías y recompensas, respondí. Explícame lo que viene después. Convénceme de que tu astucia es realmente suficiente para derrocar a la Federación, de una vez por todas. Sao puso una sonrisa arrogante. Los Farsu ya están fuera de servicio. Tú y yo sabemos que no son el poder militar del Imperio. Son intrigantes, entrometidos, reescritores. Los colsianos son los que tienen el ejército secreto, y no tenemos idea de sus capacidades totales, pero Aafa podría ser una fortaleza inexpugnable. Bien podrían tener unas bajo la manga para jugar, pero ¿quién dijo que todas nuestras cartas estaban sobre la mesa? Quedan 3 fases en la guerra. La primera es la defensa. Si las cosas cambian en Mileau, me imagino que los colsianos están esperando el momento oportuno para atacar territorio humano. Sabemos que quieren curarnos, por lo que considero probable el uso de armas biológicas contra una población civil. ¿Ha logrado algún progreso para deshacer esta cura? Sería útil para los Arksur, ya que esta enfermedad sería letal contra nosotros. Incluso con protocolos de uso de emergencia, no veo que tengamos una reversión genética dentro de un año, especialmente con los problemas de vida o muerte que tenemos en mente. Hemos estado investigando esto desde que aprendimos sobre la manipulación omnívora por parte del difunto Nikonus, pero saber qué genes humanos fueron atacados por el retrovirus, a través de un antes y un después, es revelador. Debería acelerar un poco el progreso de nuestra investigación. Al menos los de tu especie pueden sobrevivir con la vegetación, ¿no? Espero que tus otras 2 fases de guerra no sean tan terriblemente pasivas. Inspira una confianza mínima. No, Isif, no nos conformamos con quedarnos sentados. La segunda fase impide que los aliados de los colsianos se unan a la refriega, ya que es inviable chocar con cientos de especies. Los mantenemos al margen, atacando todos los objetivos que podamos y haciendo que sea una pelea justa. La tercera parte, entonces, por supuesto, es un ataque total contra Alpha, y lo tomamos centímetro a centímetro. Asaltamos los sistemas de defensa planetaria de su satélite como el aterrizaje en Normandía. La humanidad debe ejecutar cada una de estas fases simultáneamente y a la perfección. No se puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero podemos hacerles creer que lo somos.
Darme cuenta me golpeó como una patada en los dientes. Esa era la estrategia que la humanidad quería que mi rebelión empleara contra el dominio. Fue una ilusión ardua de lograr, pero los efectos psicológicos no pueden subestimarse. Dejar al enemigo mirando por encima del hombro, esperando una emboscada a cada paso, era la estrategia clásica de los Arksur. ¿Podrían los Terran sacudir a los herbívoros más que nosotros, con una interpretación más convincente? Me intrigaba saber cómo esperaba Sao lograrlo y si podría replicar esas estrategias contra Gisnel. Ya hemos discutido bastante sobre el estado de los asuntos militares. Estoy convencido de que los humanos están planeando un intento de acabar con los últimos federales, en un gran esfuerzo. Incluso los incansables Terran no pueden mantener este ritmo de actividad para siempre, ¿o sí? Elaboraré un plan para retomar mi Leau, pero nuevamente espero algo de colaboración y ayuda, decidí. Ahora, pensé que me habías convocado aquí para impartir algo que encontraste en los archivos. ¿O fue una falsa pretensión? El secretario general Sao frunció los labios. Decidí decirte la verdad, porque confío en ti y te veo como un aliado importante. En los archivos, descubrimos un puñado de Arksur mantenidos en criosueño, presumiblemente preservados desde hace mucho tiempo, en caso de que Farsul alguna vez intentara curarte de nuevo. ¿Qué? Eso es increíble. Me encantaría que estos Arksur se unieran a mí. Eso es parte de por qué dudé en decírtelo. Verá, después de enterarse de lo que alguna vez fueron los Arksur, muchos de ellos se han desanimado. Siento que también estamos recorriendo el mismo camino que los Farsul, diciéndole a tu gente que los extraterrestres los secuestraron a ellos, pero a nosotros no. Excepto que en este caso es verdad. No lo sigo. Conociendo mi propia tristeza por lo que hemos perdido como cultura, no veo por qué importaría el papel de la humanidad o su reacción ante el status quo actual. Sif, la Tierra brindando asilo a los críticos vocales de Betterment, varios de los cuales se opusieron a esa misma ideología en su día, destruiría lo que queda de nuestra neutralidad exterior con el dominio. Si se corriera la voz a través de su gente, o si aceptáramos las peticiones dispersas de este grupo para unirnos a las fuerzas de la ONU, sería problemático. De todos modos, no estoy seguro de que quieran unirse a tu rebelión. Desconfían, incluso de ti, al enterarse de las prácticas crueles y de tu historia. La decepción nubló mi mente. Ah, ya veo. Mi propia gente piensa que soy un monstruo. No quieres que me haga una idea equivocada sobre su lealtad, ni que corra la voz sobre lo que solía ser Arksur. Sentí que estaría mal privarte de la oportunidad de hablar con los antiguos. Sé que desea restaurar su sociedad a lo que alguna vez fue, y eso exige un conocimiento pleno de los cambios que han ocurrido. Si la humanidad ha evaluado que estas personas no desean tener nada que ver conmigo, respetaría esa conclusión. Después del ridículo en la cumbre, no necesito hablar con nadie que no quiera hablar conmigo. Relajarse. He seleccionado a uno de los Arksur que se ha tomado la noticia con calma y no ha tenido ningún episodio depresivo. Su nombre es Visit. Estaba dispuesta a hablar contigo, aunque solo fuera para descubrir cómo podías hacer esas cosas. ¿Por qué querría defender toda mi vida, Sao? No es que no conozca ya el alcance total de mis crímenes. ¿Quieres una razón para pasar por el problema? Una palabra: moralidad. Llámalo una noción tonta, pero prestar atención a los principios morales es lo que te da integridad. Sin ética, su movimiento está a un mal actor de regresar a la opresión de Betterment. Visit podría mostrarte lo que representaba Arksur. Agité mi cola con frustración. Cuando noticias de los archivos confirmaron que la empatía prevalecía en nuestro pasado, anhelaba verla en acción. Después de años de reprimir mis propias inclinaciones defectuosas, era difícil entender cómo funcionaban las expresiones y las interacciones personales. Además, me encontré recurriendo a la crueldad como el eje disciplinario que mantenía a raya a mis subordinados. Por mucho que aspirara a emular los ideales del pasado, no sabía cómo lograrlo. Visit podría darme indicaciones sobre los límites adecuados de la moralidad. Tal vez podríamos parecernos más a la humanidad, a través de esta conversación que Sao está facilitando. Vale la pena escuchar lo que Visit tiene que decir. Muy bien. Nivelé al humano con una mirada penetrante, que él combinó con sus propios ojos marrones. Si me ayuda a volver a la razón y al honor que una vez nos guiaron, debo hacerlo. La paz para Arksur del futuro, para todas las especies de las estrellas, es lo que deseo, a cualquier precio. El secretario general Sao se puso de pie y me hizo señas para que lo siguiera. La humanidad tiene eso en común, y Sif. Meyer habló de coexistencia y yo defendí la protección de la Tierra, pero va más allá de esos nobles objetivos.
Si mañana desapareciéramos de la Vía Láctea, me gustaría que la gente dijera que dejamos la galaxia en un lugar mejor de lo que la encontramos. Sé que no dirán eso de mí. He perpetrado demasiadas tragedias. Por si sirve de algo, creo que la historia será más amable contigo de lo que imaginas. El primate me condujo a través de un pasillo estrecho, estrecho para mi forma más ancha y alta. Si no hubiera estado encorvado, no cabría erguido en el lúgubre pasillo. La postura de Arxur resultó beneficiosa en este caso, ya que nos metimos en una sala de observación que se abrió a través del escáner de retina de Shao. Me acerqué a la ventana, con curiosidad por echar un vistazo a Visit. La mujer Arxur estaba sentada frente a un humano rubio, que estaba jugando con ella a un juego de rectángulos de papel. El cristal era unidireccional, mientras que los monitores de seguridad también captaron la escena. Shao se acercó a un micrófono y lo encendió. Pruebas. Visit, ¿puedes oírme? ¿Estás listo para hablar con el líder rebelde del que te hablé? Sí, respondió la cazadora. En aras de la paridad, creo que deberíamos intercambiar cuestiones. Esta figura de Isif puede comenzar. Tragando con nerviosismo, ocupé el lugar de Shao junto al intercomunicador. Es un placer hablar con usted. ¿Puedo preguntarle si estuvo presente durante la Cuarta Guerra Mundial? Estaba más que alrededor. Podría haberme metido en política, postularme para un pequeño cargo local, pero serví en el ejército de mi país para oponerme a los maníacos genocidas que querían conquistar el mundo y sacrificar a los suyos. Mi turno. Si Betterment seleccionó a la gente buena, ¿cómo podría existir alguien como tú? Mezclarse. No se puede borrar completamente el defecto su palabra del acervo genético. Suponiendo que tenga rasgos empáticos, que deduzco de su discurso, hoy lo menospreciarían. Tenga la seguridad de que no participo en tales prácticas. Sí, qué tranquilizador que hayas sentido la necesidad de especificar eso. No entiendo cómo el bloque pudo haberse salido con la suya matando gente, sin un alboroto de amigos y familiares. ¿Nadie se defendió? ¿Alboroto tenías amigos y familiares que se preocupaban por ti? El Arxur normal lo hizo. ¿Es esa realmente tu pregunta? Si te lo planteé en el interrogatorio, supongo que lo es. Según esa lógica, preguntar por qué nadie se defendió era una pregunta superflua. Me sorprende lo rígido y literal que eres. Estaba expresando mi sorpresa por el hecho de que dejaran que Whis se pudriera. Aún menos social, Arxur se preocupaba por sus familias y tenía algunas personas con quienes compartir sus temas de interés. Parece imposible tener una sociedad que funcione sin ninguna conexión. No es de extrañar que no tengas conciencia. Con lo cohibido que estaba al hablar con los demás, la crítica de mi fraseología habría sido suficiente para hacerme callar, antes de que Visit me criticara por carecer de empatía. Para empezar, mi conciencia fue la razón por la que evité hablar de comida. A pesar de mis esfuerzos por oponerme a Betterment, esta cazadora me miraba con una hostilidad ilimitada. Ya era bastante difícil que el resto de la galaxia nos viera como monstruos irredimibles. Escuchar semejante retórica por parte de los míos me provocó una profunda vergüenza. El secretario general Shao frunció el ceño con preocupación y pareció considerar poner fin al intercambio. Me sorprendió cuando el humano colocó una palma aceitosa sobre mi hombro, un gesto silencioso de apoyo. Los ataques verbales de Visit provocaron la decepción del líder de la Tierra, quien esperaba que ella sirviera como un faro moral para guiarme a través de aguas turbias. Me alejé del micrófono para deliberar sobre un mejor ángulo para abordar la investigación. El dignatario humano retrocedió por el pasillo, suspirando profundamente. Un golpe sonó desde el interior de la habitación de Visit, proveniente de una entrada separada a su habitación. El rubio Terran que acompañaba al Arxur se puso de pie de un salto con expresión desconcertada y abrió la puerta. Mi comportamiento desinflado fue reemplazado por curiosidad, lo que me impulsó a entrecerrar los ojos. El rostro al otro lado del umbral era Gojit, perteneciente a un individuo que los humanos claramente no esperaban. Los primates mostraron preocupación ante la llegada del recién llegado. Si mis compañeros depredadores estuvieran preocupados, eso podría significar que el herbívoro era una amenaza para el bienestar de Visit. Miré los ojos llenos de odio del Gojit y esperé a ver cuál sería su próximo movimiento. Estaba claro que los humanos no creían que este visitante puntiagudo hubiera venido con intenciones pacíficas. Capítulo 143. Asunto de transcripción de memoria. Capitán Solin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha hora humana estandarizada. 21 de febrero de 2137. Tiller intentó cerrarme la puerta en la cara, pero le golpeé con el hombro con una fuerza que solo podía surgir de la pasión.
Los recuerdos de apuñalar mis garras en el cuello de un Arxur Sigis, mientras intentaba salvar a Marcel, estaban frescos. Todo lo que había salido mal en mi vida empezó y terminó con los grises. La razón por la que torturé al humano de buen corazón fue porque equiparé a los depredadores inteligentes de la Tierra con estas abominaciones reptiles devoradoras de niños. Los gritos de mi hija mientras la comían viva resonaban en mis oídos y el odio incontrolable oscurecía cualquier juicio. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Solo estás autorizado a acompañar a un Ter, exclamó Tiller. El humano rubio hizo un movimiento para interceptarme, pero me agaché bajo su agarre. El Arxur en la mesa no había reaccionado para defenderse y parecía más alarmado que feroz. Pude ver a Terran jugando a las cartas en la mesa frente a él. ¿Cómo pudo Tiller, mi amigo, haberse entregado a un juego con estos salvajes? Los dos primates que fueron engañados para traerme aquí sacaron sus armas, aunque el oficial Cardona los instó a retirarse. Justo cuando me acerqué al gris, sombras destrellaron en mi periferia. Un Arxur enorme y lleno de cicatrices me alejó del que estaba en la mesa, con un gruñido retumbando en su garganta. Tuvo la clara oportunidad de dar el golpe mortal, pero a propósito no había clavado sus garras en mi carne. En lugar de inmovilizarme con su peso superior, me soltó y me hizo un gesto para que me pusiera de pie. El cuerpo de la bestia se inclinó hacia adelante, con los brazos levantados en posición de lucha. Me desconcertó porque no había usado sus colmillos para extraerme sangre. ¿Estaba jugando con la presa que entraba en su guarida? Retírense, humanos, ladró el Arxur. Yo puedo apañármela solo. Capitán Soblin, no nos habíamos visto antes, ¿verdad? Soy yo a quien quieres, no Visit. Nació mucho antes de que ocurriera cualquiera de las atrocidades de la guerra. Una puerta entreabierta me informó que este depredador recién llegado había irrumpido desde una sala de observación, donde un rostro humano reconocible observaba cómo se desarrollaba la escena. Era el propio secretario general de las Naciones Unidas, dando un recorrido a un monstruo asqueroso recién salido de la cumbre. Sao parecía silenciosamente lívido, entrando a zancadas en la habitación en un apresurado intento de calmar la situación. El nombre con el que los Terran se referían al demonio gris era Isif, lo que me hizo sonar. Los primates se asociaban con el jefe cazador que aterrorizó a los Gojiks, olvidando todos sus pecados porque salvó la Tierra. Este feo bastardo es directamente responsable del destino de Anya. Voy a desgarrarlo de miembro a miembro. Subestima cuánto lo quiero muerto. Visit se levantó de la mesa, agitando la cola. ¿Por qué no hablamos sobre el tema que sea? Es deshonroso intercambiar garras sin provocación. Además, me encantaría tener la oportunidad de hablar con un extraterrestre que no sea. Los lamehojas no consideran que valga la pena hablar contigo. Somos monstruos que merecen la muerte para ellos, Siseo y Sif. Con lo que se han convertido los Arxur ahora, puedo entender de dónde vienen. Nunca hubiera imaginado que comeríamos y torturaríamos a la gente. Eso es algo que me ha agobiado toda mi vida. ¿Por qué crees que dejo que Soblin me golpee? No necesito ayuda externa, lo que me haría parecer débil. Adelante, Gojit, haz lo peor que puedas. Me dolían los huesos por la fuerza de su ataque, pero me levanté con renovada determinación. Este Arxur se estaba burlando de mí, asumiendo que no podía rascarlo. Los Terran eran tontos si compraban esta mecánica y escenificada profesión de culpabilidad del monstruo que dirigía las incursiones. Grité, golpeando directamente a los ojos de Isif. Su cola se enganchó alrededor de mis piernas, mientras estaba en medio del balanceo, y me envió estrellándome contra mi trasero. Esperó con paciencia, con ojos desalmados mirándome como rendijas frías. Mis espinas se erizaron, asqueadas por el rostro depredador. Isif parecía estar tratando esta escaramuza como una recreación. El brillo en sus ojos me recuerda cómo se veía Tiller jugando sus videojuegos asesinos. En mi juventud, mis movimientos podrían haber sido un poco más ágiles, pero mis tobillos palpitaban por el golpe de la cola. Pude reconocer que el monstruo tenía control de su hambre, lo suficiente como para calcular y esperar en lugar de actuar con frenesí. Eso requirió una respuesta más mesurada de mi parte, a pesar de la niebla de furia que me impulsaba a seguir adelante. ¿Ya perdiste los nervios?, incitó el jefe cazador. Levanté mis garras en desafío. Demonio sanguinario, podrido e insensible. Te quiero muerto, muerto como los putos niños que te comiste vivo. Tú, robaste a mi familia. Avanzando con pasos decididos, mantuve todas las armas ofensivas del Arxur en mi visión periférica. Tenía que mantener sus repulsivas pupilas enfocadas en mí, lo que hacía obvio hacia dónde estaba mirando. Cuando su mirada se dirigió hacia abajo, salté sobre el abrasador barrido de cola que siguió.
El gris se equilibró y apuntó un brazo a mi cabeza. Aterricé justo a tiempo para agacharme y volver a levantarme para golpearle el hocico. Sangre roja carmesí, del mismo color rico en hierro que los humanos, brotó de sus fosas nasales. Los soldados de la ONU parecían dispuestos a intervenir, traicioneramente preocupados cuando le saqué la sangre al gris. Deja de atacar a Isif de inmediato. Esa es una orden, Soblin, gruñó Shao, con sus propios ojos marrones entrecerrados en forma depredadora. Salí corriendo del alcance de Isif, desafiándolo a venir hacia mí. Que te jodan. Los grises son animales amenazas existenciales. Por eso se suponía que no sabías nada de esto. Gritó Tiller. No puedes controlarte ni confiarte ninguna información relacionada con Arxur. La Federación inició todo esto. Podemos demostrar que no siempre fueron así. No me importa. Nunca has entendido cómo merecen retorcerse. Sus palabras, su pasado, su supuesto cambio de opinión, no importa. No importa. Y Sif mostró sus salvajes colmillos, instrumentos de muerte que evolucionaron con el único propósito de diseccionar tendones y triturar huesos. El monstruo se abalanzó hacia mí con las fauces bien abiertas. El terror de ser devorado me hizo tardar en reaccionar, disgustado por las fauces abiertas del carnívoro que revelaban la acumulación de baba sucia. Sus dientes eran increíblemente afilados y se clavaban en mi garganta con una fuerza dolorosa. El gris estaba aplicando la máxima presión que podía sin perforar mi carne vulnerable. Aflojó su agarre por un momento, el tiempo suficiente para arrojarme al suelo. Sus colmillos regresaron a mi garganta, llevando mis instintos de presa al pánico total. Lo último que pude controlar se dedicó a no agitarme, lo que correría el riesgo de que Isif me perforara el cuello. La oleada química fue una histeria cegadora. La entrada sensorial era nauseabunda, con el apestoso depredador agarrándome entre sus colmillos como si fuera comida. No quería morir como lo había hecho mi hija, disecada lentamente para saborear la crueldad. Los Arxur eran criaturas malvadas incapaces de contener su hambre, y este momento lo demostró. A pesar de todo esto, los humanos ociosos estaban observando, como si pensaran que la escena estaba dentro de los límites aceptables de comportamiento. Quizás tenían miedo de interferir con la captura de un gris, o quizás me equivoqué al confiar en su benevolencia. No siempre me preocupó que los Terran se pusieran del lado de los Arxur sobre nosotros. Todo el secreto fue porque nos están arrojando a los grises, en connivencia con Isif por encima de criaturas con características redentoras. Isif colocó un ojo extraño a centímetros de uno de los míos. No quiero herirte. Si lo hiciera, no estaríamos teniendo esta conversación. ¿Ya entiendes mis palabras? Un Arxur sabe cuándo han sido superados, cuándo admitir la derrota. Mátame, maldito monstruo. Un tartamudeo apareció en mi voz debido a la vertiginosa descarga de adrenalina, pero me aferré a mi odio ante una muerte segura. Saborea el acto, como el depredador que eres. Puede sentirse bien participar en actos de agresión, pero no obtengo ningún placer del sufrimiento innecesario. La supervivencia no es una elección. Es un imperativo comandado por la biología fuera de nuestro control. Los confines sociales bajo el dominio impusieron acciones horribles. El mal no es natural, es gradual, endurecido por el tiempo y nacido de ideas. Es un fenómeno de sapiencia, no de depredación. Solo los depredadores se comen a la gente. Perdiste el derecho a llamarte inteligente con el primer cadáver del niño que comiste. Yo lamento cada comida que he tenido. No tuve otra opción, así que si bien no se puede asignar culpa objetiva en tales circunstancias, mi conciencia asigna culpa de todos modos. Es imperdonable. Por eso debes morir, escoria. Si no fuera vital para los esfuerzos por un futuro pacífico, estaría de acuerdo con su evaluación. Según sus propias palabras sobre el derecho a ser considerada inteligente, Visid no ha perdido su estatus. Nunca comió ninguna criatura con soponce en su vida. Fue rescatada de los archivos y su gente bien podría haber sido de una especie diferente. Te dieron la bienvenida, como lo habrían hecho los humanos y, al igual que la humanidad, sus civiles fueron asesinados por ello. Dirige tu ira hacia mí. El Arxur, por una razón insondable, abrió sus fauces y me permitió arrastrarme por el suelo. ¿Por qué perdonaría a una presa indefensa, cuando literalmente podía saborear mi carne en su lengua? Quizás estaba engañando a los humanos, quienes claramente confiaban en él lo suficiente como para permitirle colocar sus asquerosos y astillados colmillos en mi garganta. Tenía más control del que había anticipado por parte de un vil gris, pero no me creí ni por un segundo que su especie fuera diferente en el pasado. La Federación sacó a relucir una crueldad que era su inclinación existente.
Ninguna raza que valiera la pena podría haber cazado otras civilizaciones como lo hicieron ellos. Los soldados de la ONU me ataron las muñecas, como si yo fuera el criminal. Tiller y Shao me miraron con desaprobación. Si bien desobedecí órdenes directas y entré ilegalmente, eso demostró que sus acciones secretas eran reprensibles. Era difícil creer que habían sacado a Visit de un criópodo y consideraban ético mantener al antiguo Arxur fuera de mi alcance. Arriesgué mi vida en esa misión para ayudar a los terrícolas. Tenía el mismo derecho a saberlo que cualquier otra persona. Los humanos inventaron demasiadas excusas para el comportamiento de los grises, y su continua cooperación con estos atormentadores era inaceptable. Tiller exhaló un suspiro nervioso. Se suponía que yo debía hacerle compañía a Visit, Soblin. Es una invitada y no es peligrosa. No puedes cuestionar nuestro juicio y meter las narices donde no corresponde. Estoy cansado de que trates a los Arxur como personas genuinas. Escupí. Ellos no están. ¿Sabes qué? O te sientas y hablas con Visit como un adulto o haré que te acusen por insubordinación. Tu selección. Como si alguna vez me importara lo que un gris tenga que decir. Mi decisión es evidente. Shao se tocó la barbilla. ¿Crees que los Arxur son malvados? Por supuesto que sí. Ustedes los humanos ni siquiera pueden decir esa palabra. Lo que ha hecho el dominio es malvado, pero por eso son inteligentes. Se necesita intención y conocimiento para ser malicioso, los animales simplemente existen, sin estar en deuda con nuestra moralidad. La capacidad para el bien y el mal son adyacentes entre sí. Oh, lo entiendo. Creen que se ven en ellos. Son muy diferentes. Puede que los humanos hayan tenido casos atípicos salvajes en tu pasado, pero no era toda tu puta sociedad. Ese es el problema con los valores atípicos. Si no se controlan, un día te das cuenta de que se han convertido en toda tu sociedad, a plena vista. Abrí la boca para discutir, pero mis pensamientos traicioneros se dirigieron a la facilidad con la que la Federación atrapó a innumerables sociedades en su red de mentiras. Toda nuestra sociedad era falsa, y todas las voces más fuertes habían llamado a masacrar a los humanos que buscaban la paz. Las palabras del secretario general Shao alardeaban de la convicción de la veracidad, y la vieja lección de Carlos de la batalla de Sigis resonó en mis oídos. Esa es la creencia que nos convierte a todos en monstruos. Nadie siente empatía por alguien que es demasiado diferente. Cuando los puntos se conectaron ante mis ojos, que los Arxur se habían convencido en masa de que los extraterrestres no eran personas, no pude negar que encajaba con el verdadero mal. Los humanos vieron la trayectoria de los grises como un declive consciente y decidido hacia la depravación. Donde quería encontrar un monstruo sin comparación, vi la Federación reflejada. Ambas partes tenían la culpa de lo que le pasó a mi familia, y por eso eran irredimibles. Odiaba haber servido durante años bajo el estandarte de la Federación, luchando por sus causas, tanto como odiaba a las criaturas carnívoras en esta celda. Quizás los Arxur alguna vez fueron capaces de tener una ligera apariencia de civilización, ya que su decadencia tuvo que comenzar desde algo que no fuera tan abominable. Los colsianos se pusieron en contacto con esos demonios como inteligentes y, según admitió el propio Nikonus, los mataron de hambre poco después. Tal vez Visit sea capaz de controlar sus instintos sedientos de sangre, porque a diferencia de los humanos, Arxur ciertamente los posee. Y Sif estaba babeando, y la brutalidad en el comedor de los grises en ese barco de ganado. Shao señaló la mesa con la mano. Queremos paz. Haz tu elección. Sé parte de esa visión o rehúsate y ayuda a la Federación y al dominio a mantenernos en este ciclo de muerte. Tiller pareció sorprendido cuando le di una genuina consideración al ultimátum. El antiguo Arxur había regresado a su lugar en la mesa, mirándome con una mirada sin parpadear que parecía tomar una radiografía de mi esqueleto. Las pupilas de Isif se movieron entre Visit y yo, tal vez arrepintiéndose de haber abandonado una presa Gojid para engordar. Sin duda, ambos grises se habían dado cuenta de mis áreas vulnerables y órganos más carnosos en el momento en que entré a la habitación. No había ninguna emoción profunda cuando miré más profundamente esos ojos terribles, a diferencia de cuando miré los de Marcel desde mi celda. Los Arxur eran depredadores sin alma e incapaces de mostrar bondad. Sus exteriores no tenían señales que no gritaran como una máquina asesina a sangre fría. Aún así, por muy suicida que pareciera a nivel instintivo, la deuda que tenía con la ONU me obligó a cumplir con los impulsos de Shao. Mis pies se arrastraron hacia la mesa con vacilación, sintiendo un disgusto instintivo y una aprensión creciendo en mi pecho.
Cada neurona convocó el impulso de huir de la bestia voraz, a quien no podía esperar vencer con mis brazos todavía encadenados. Visit tamborileó con sus garras sobre la mesa. Tu visita fue muy reveladora, Isif. Me gustaría hablar con Soblin a solas y no mientras me observan como si fuera una exposición de zoológico. No conozco esta palabra zoológico. ¿Es ese un término del léxico humano? Preguntó Isif. No. Es Morbim, como todas mis otras palabras. Dado que su idioma ha estado muerto durante muchos siglos, mi conocimiento es insignificante. Debo investigar este concepto de zoológico. Quizás mis amigos humanos puedan ayudarme. Los dejaré en paz, Visit. El jefe cazador salió de la puerta de observación de donde venía con Sao, mientras que el antiguo Arksur parecía desconfiar del depredador moderno que me había educado. Por otra parte, supongo que estaba siendo un tonto al asignar cualquier emoción al semblante de un gris. Sin embargo, era un hecho innegable que Visit esperó a que Isif estuviera fuera del alcance del oído para dirigirse a mí directamente. El carnívoro le hizo un gesto a Tiller para que volviera a tomar asiento y se ocupó de las cartas que había abandonado. El humano rubio me miró con ojos incrédulos, relajando su postura por primera vez desde que irrumpí. No puedo empezar a expresar mi sorpresa, al despertarme y encontrar que el genocida bloque del noroeste ganó, y que la galaxia ve a toda mi raza como monstruos devoradores de personas, Siseo Visit. Estábamos fascinados por la idea de los extraterrestres. Supongo que Betterment también ha despertado toda curiosidad. Tu comportamiento es desquiciado, Soblin, pero estoy de acuerdo en que estos Arksur no pueden salvarse, ya no son reconocibles. Ya no son personas. Retrocedí ante lo suave y lleno de reproche que fue el discurso del gris. ¿Cómo pudo su sociedad haber tenido diferencias significativas con respecto a la actual? Para empezar, nos preocupábamos el uno por el otro. Arksur social y no social manejó diferentes roles en la sociedad, estando en extremos opuestos del espectro, pero respetamos las contribuciones de ambos tipos. Al menos en mi nación. Sin embargo, el bloque del noroeste quería destruir la carta de Morbim y temíamos que la guerra nos mataría a todos. Eso podría haber sido mejor que perder contra esos megalómanos. Estoy indescriptiblemente horrorizado por todo lo que los humanos dicen que hemos hecho desde entonces. ¿Por qué te importaría? Porque convirtieron a la gente pensante en ganado y aniquilaron sociedades enteras. Tantas muertes innecesarias, generaciones enteras nacidas en la guerra y ninguna libertad de expresión. Betterment se ha vuelto tan cómicamente villano, con los títulos y las obsesiones por la casa, que ni siquiera es gracioso. ¿No usaban esos títulos en tu época? ¿No tu salvajismo? Comentó Tiller. Habrían sido una burla si lo hubieran hecho. ¿Qué tiene de admirable no conseguir un asesinato limpio y elegir la crueldad sobre el honor? De todos modos, los Farsul me secuestraron en una misión a Kisium, un estado neutral que el bloque invadió en su búsqueda de poder. Me alistaron como soldado contra esos bastardos y quería evitar que hicieran daño a civiles inocentes, no verlos cometer atrocidades en las estrellas. Luché por mirar a la bestia a los ojos. Los cazadores de Arksur se comieron viva a mi hija. Ofrezco mi más sentido pésame. Debe haber sido muy difícil pasar por eso. Te haré saber que nunca haría algo así. El Arksur que conocí nunca cometería asesinatos tan viles, porque es impensable. Debe desconcertarte que alguna vez pudiéramos haber sido otra cosa, después de presenciar una atrocidad tan gráfica y personal. Esto también es una pesadilla de proporciones épicas para mí. Imagínese cómo se sentiría usted al encontrar a su propia especie en una situación tan diabólica siglos después. Incluso con el registro áspero, el contenido de las palabras de esta bestia parecía más el patrón de habla de un humano que el de un depredador aterrorizante. Eran mundos aparte de Koto, incluso de Isif. Nunca hubiera imaginado que un Arksur pudiera juntar frases tan elocuentes y civilizadas. Decidí seguirle la corriente al carnívoro y me dediqué al ejercicio de pensamiento. Si los Gojix continuaran cazando las razas de la Federación de manera espantosa, me sentiría como un monstruo 10 veces mayor que cuando se reveló que éramos omnívoros. ¿Qué podría ser más espantoso que ver a su especie reducida a salvajes estúpidos y odiados, con los peores miembros de su época a cargo? No podría soportar ver a los Gojix cometiendo actos tan atroces. Compartí una mirada con Tiller y noté el destello de acuerdo en sus ojos. El humano había querido que yo sintiera empatía con la difícil situación de Arksur. Lamentaría lo que solía ser mi especie, Visit. Me imagino que eso es lo que estás haciendo. La depredadora bajó sus ojos de reptil. Sí, supongo que lo soy.
Contra todo pronóstico, había sobrevivido a las fauces de un Arxur y estaba enfrascado en una conversación decente con otro. Una parte de mí se preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes si el salvajismo no se hubiera apoderado de toda su sociedad. ¿Podrían los carnívoros haberse comportado como cualquier otra especie? Los humanos habían visto algo más que monstruos maliciosos desde el principio, y con Visi derribando mis ideas preconcebidas, era difícil afirmar que los primates no tenían motivos. Por primera vez en mi vida, vi un matiz de sapiencia en los depredadores originales de la galaxia. Capítulo 144. Asunto de transcripción de memoria. Onso, especialista técnico de Yotul. Fecha hora humana estandarizada. 21 de febrero de 2137. Después de un largo recorrido a bordo del Uns Rocinante bajo la dirección de la capitana Janice Monaghan, fue maravilloso tener tiempo para mí en casa en Leyland. Mi lugar de residencia había sido una vez una pintoresca ciudad agrícola, construida en torno a la venta de un grano básico llamado espiga. Después de que papá se negó a adoptar las técnicas industriales de la agricultura de la Federación, nuestra granja de cultivos fue superada por aquellos que aceptaron las costumbres alienígenas. Nuestra tierra se perdió a los pocos años de la llegada de los exterminadores, y mi padre trabajó arduamente en trabajos de construcción en su vejez. Implicaba tareas agotadoras para construir las mismas maquinaciones que tanto despreciaba. La granja que había pertenecido a mi familia durante una docena de generaciones había desaparecido y nunca más me la heredó ni a mí ni a mi hermano Monar. No era como si tuviera ningún interés en las profesiones agrícolas, más allá de quizás jugar con algunos tractores automatizados para completar el trabajo por mí. Si bien amaba la innovación, el conocimiento que absorbí de la Federación no valía la pérdida de mi cultura y las 2 décadas como zombie bajo sus medicamentos para enfermedades depredadoras. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, me habría quedado y ayudado a papá con la granja, abandonando mi verdadera pasión. Pero entonces nunca habría conocido a Tiller. Puede que Tiller sea un idiota, pero nunca me juzga ni habla mal de mi cultura. Los humanos han sido maravillosos. El pueblo de Rinsa alguna vez fue el orgullo y la alegría de este lado de nuestro pequeño continente, con vías de tren construidas por Yotul que nos permitían atravesar la masa de tierra en un día. Los trenes bala en su lugar ahora podrían atravesar la isla en una hora. Todavía podía imaginarme el ferrocarril original volado durante un discurso de celebración, mientras mi instructor de ingeniería Gojid me incitaba. El puerto apenas era visible detrás de los nuevos edificios de acero, y cualquier espacio verde que hubiera estado presente fue ocupado por el desorden digitalizado. La Federación odiaba los deportes acuáticos, tal vez por eso el barco de mamá se había incendiado misteriosamente una noche. Por mucho que extrañara mi hogar, había una tristeza ineludible cada vez que recorría los lugares de interés. Nuevas obras en el Tailduine Theatre. Primera vez en más de 20 siglos. Un Yotul bien arreglado caminaba por las calles delante de mí, repartiendo folletos a los transeúntes. Recordé la última obra que había visto, un extraño cuento donde los cultivos cobraban vida y atacaban a cualquiera que intentara cosecharlos. Una historia depredadora, si le preguntas a la Federación. La pelea de Tuyeo. Una obra clásica de drama y coreografía escénica, sobre 2 reinos en guerra. Basado en las guerras del grano. Consideré tomar un panfleto, pero no quería llevarlo durante toda mi reunión con el respetable humano. Mi deseo de ir a la función nació de la nostalgia y el rencor hacia la Federación, más que nada. No es que no pudiera conseguir un folleto publicitario de camino a casa. No estaba claro por qué los alienígenas imperialistas se ofendían tanto por las obras de teatro, aparte de despreciarlas como una forma primitiva de entretenimiento. Después de todo, los medios visuales como la televisión y las películas eran simplemente mejores. Supongo que fue una buena manera de suprimir textos antiguos que no se alineaban con sus ideas. ¿Qué pensarían los humanos del teatro? Reflexioné en voz alta, ignorando las miradas extrañas de las personas con las que pasaba. Tienen medios que van más allá de la realidad, manejados por gráficos por computadora. Tal vez pensarían que un montón de accesorios en un escenario son estúpidos, aunque todavía no han tenido esa respuesta ante nada nuestro. Había un puñado de terranos a la vista en las calles, pero decidí contener mi curiosidad. Estos pobres primates estaban disfrutando de un paseo y no querían ser interrumpidos por un enérgico Yotul acribillándolos a preguntas. En cambio, me concentré en los grafitis en los edificios cerrados de la Federación, que era algo que habíamos aprendido de la Tierra. La oficina de exterminio había sido cerrada de una vez por todas, cuando nuestros militares expulsaron a todos los ocupantes alienígenas por la fuerza.
Pude ver que la institución estaba casi lista para reabrir como oficina de reclutamiento. La tecnocracia Yotul, ahora parte de la coalición Sapient, por fin iba a ser tomada en serio. La llegada de los humanos nos había dado la oportunidad de liberarnos del yugo de la Federación. Todos los que nacieron antes del primer contacto despreciaban lo que los extraterrestres le estaban haciendo a Leim. La otrora hermosa vida salvaje de nuestro planeta fue convertida en cenizas por exterminadores de gatillo fácil, quemando todo lo que desafiara su narrativa. Agradecí que los Terran estuvieran interesados en la conservación. Esa fue exactamente la razón por la que acepté reunirme con la reconocida doctora Sara Rosario en un laboratorio reutilizado en el corazón del pueblo. Las palabras de Sara cayeron en oídos sordos entre los Benlil, pero estamos felices de aceptar ayuda para reconstruir el ecosistema que solíamos tener. Recién llegada de los resultados positivos que ayudó a adquirir en la cumbre, eso debería dejarla en lo más alto. Su talento no se desperdiciará en Leim. Si no estuviera comprometido con las siguientes órdenes militares, me hubiera encantado dedicarme a ayudar en este proyecto, a pesar de que estaba fuera de mi ámbito habitual. Si enmarcara el entorno como una máquina con partes cohesivas, tal vez podría evaluar qué fuerzas impulsaron el todo mayor y cómo solucionar la degradación. Los supuestos depredadores salvajes entendían más sobre la naturaleza que cualquier raza que hubiera conocido. Confié en la humanidad para salvar tantos animales como fuera posible. Parecía que no eran los carnívoros los que despreciaban por completo la vida menor. Me metí en el extenso campus de investigación, que ahora contaba con recintos al aire libre para albergar formas de vida. Curiosamente, los Terran habían traído mascotas de la Tierra para complementar nuestras costumbres nativas. El gobierno de Yotul había dado autorización a la ONU para que usara su discreción sobre qué traer. En el interior, pude ver más criaturas que parecían perros, con diferentes formas. En una nota más extraña, un pequeño animal que podía caber en la mano de un humano le ladraba a un enorme canino. Esto pareció asustar al perro callejero mucho más grande. Encontré al doctor Rosario esperando en un sofá y, sin molestarme en bromas, señalé la cosa pequeña y chirriante. Sé que la cosa negra y marrón es una especie de perro, como los que vi en el ejército. ¿Cómo se llama esa cosita? La humana entrecerró los ojos, antes de reírse divertida. Eso también es un perro. Lo sé, no se parecen en nada. La diversidad de razas es asombrosa. No fingiré que no estuvimos involucrados en eso. Onso, ¿verdad? Nos reunimos en las instalaciones. Pero para ti todos los Yotul te parecen iguales. Me imagino que también confundes a los lugareños que trabajan aquí. No te preocupes, tampoco puedo distinguir a los humanos con mopas genéricas. ¿Pelotrapeadores? Juro que escuché a Tiller llamarlos trapeadores, como la herramienta de limpieza, a lo que algunos de ustedes definitivamente se parecen. Bueno, supongo que es mejor parecer un trapeador que un depredador malvado. Me quedaría con llamarlo peinado o corte de pelo, pero volviendo a tu punto, hay algunos humanos que incluso a mí me parecen doppelgangers. Me alegra que entiendas. Aguzé mis oídos para señalar puntos en común. A mí me pasó lo mismo con algunas especies que vinieron de la Federación. Tienes que pasar mucho tiempo con ciertas personas para captar sus peculiaridades individuales. La forma en que distinguimos a nuestro perro del de otra persona, incluso si es de la misma raza. Por no decir que los inteligentes son mascotas. No te preocupes. Me encantaba Miensa. Ella era una cosa dulce, una guardia de luz. Después de ver la reacción confusa de Sara, me devané el cerebro en busca de un equivalente humano. Como ángeles, creo. Espíritus nobles que velan por Yotul. Tiller debe haberte enseñado mucho sobre la cultura humana para saber eso. Difícilmente. Investigué bastante por mi cuenta, incluso antes de inscribirme en el programa de intercambio. Si fuera a la Tierra para ayudar en la reconstrucción de sus ciudades o en el servicio militar, sería desconsiderado no aprender los conceptos básicos de su cultura. No quería despreciar tus costumbres, como nos hizo la miserable Federación. Eres excepcional en ese sentido. Los Yotul son bastante relajados y de mente abierta, pero pocos han hecho un esfuerzo adicional para analizar nuestras referencias culturales. Y los humanos han hecho grandes esfuerzos para relacionarse con nosotros y otras formas de vida. Confieso que lo hice porque tenía curiosidad, más que cualquier ideal superior. Un hombre según mi corazón, Onso. Ahora, no quiero interrumpirte, porque me encantaría seguir hablando mientras caminamos, pero debería darte un recorrido por nuestra operación. Con alegría. No te preocupes, entendí lo que dijiste antes acerca de que no se me permite tomar ENSA personalmente.
Preservar la especie con cuidado y objetividad es lo más importante. Los labios de Sara se curvaron hacia arriba en esa expresión humana habitual, que siempre registró ante mi mirada como una declaración de desafío a las normas de la Federación y una elegante nota de cortesía impartida en una fracción de segundo. Era obvio cuando el llamado gruñido era malicioso. Sus ojos nunca mintieron sobre sus emociones. Esos orbes que miraban hacia adelante eran claros como un espejo de agua. Troté detrás del científico con la alegría de un niño de 5 años, ansioso por ver una ENSA fuera de mi mente. Había pasado tanto tiempo que no confiaba en mi memoria, especialmente después de que el Dr. Farsul alteró mi cerebro con sus pastillas anestésicas. Intenté volver a centrarme en los primates, los únicos extraterrestres que alguna vez nos habían tratado como iguales. En mi opinión, cientos de civilizaciones valían un montón de estiércol, mientras que los humanos eran un regalo invaluable. A pesar de que otros herbívoros etiquetaban a Leiden como un lugar atrasado, habíamos recibido el segundo mayor número de inmigrantes terrestres, solo detrás de Skalga, cargado de refugiados. Muchos eran ingenieros que trabajaban en levantar nuestra propia armada desde los astilleros. Ese era otro proyecto en el que desearía participar. La Federación nos había alejado de la construcción de buques de guerra, para evitar alterar la noción de que éramos primitivos, impotentes y estúpidos. ¿No sería el mayor insulto si Yotul, en colaboración con la humanidad, mejorara la tecnología que la Federación dominaba sobre nosotros? Ya ayudamos a idear varias ideas, incluidos los misiles aplastantes que rompen escudos. Sara, si me sigues la corriente, tengo una pregunta reciente que mi investigación anterior pasó por alto. Me recordé a mí mismo que no había nada de vergonzoso en nuestro desarrollo social o en nuestros esfuerzos de baja tecnología. Lo que importaba es que fueran nuestros. Si la humanidad fuera a burlarse de nuestras artes y cultura, no eran la especie que yo pensaba que eran. Recuerdo que ahí se dijo algo acerca de que los humanos tenían teatros antiguos. ¿Exactamente qué antigüedad tenían? ¿Tiene algún recuerdo de cómo eran las obras de teatro terrestres? El científico de pelo rizado entrecerró los ojos confundido. ¿Eran como? El teatro es una de las formas de entretenimiento más antiguas, pero creo que no me entendiste. No se ha ido. Por ejemplo, cuando Nueva York todavía existía, había numerosas obras de Broadway, que eran bien consideradas en muchos círculos. En realidad. Lamento parecer tan sorprendido, simplemente pensé que pensarías que está desactualizado, como los otros extraterrestres. La Federación es un grupo de aguafiestas críticos. ¿No lo sabes ahora? El hecho de que existan ideas más nuevas y sofisticadas no significa que las cosas más antiguas no puedan tener su encanto. Estoy de acuerdo. Solo pregunté por qué nuestras casas de juegos están reabriendo después de haber estado cerradas durante años. Me interesa cómo eran tus obras de Broadway. Había algunos que eran dramas y cosas así, pero eran más conocidos por los musicales. Ya sabes, los actores cantan canciones para avanzar en la historia mientras realizan bailes coreografiados y sincronizados. Reprimí un resoplido de risa, deteniéndome en la imagen mental. ¿Qué herbívoro los escribió para ti? Todo el mundo sabe que los depredadores no son capaces de algo tan sentimental y tonto. Sé que estás bromeando, pero si le preguntas a los federales, todo es parte de nuestro plan maestro. Si la forma desafinada en que canta Tiller se refleja en todos los humanos, es parte de tu plan, hacer que los inteligentes se aferren a nuestros oídos en agonía. Sarah se rió por un breve momento cuando entramos en un ala restringida del centro de investigación. Me detuve en seco cuando mi mirada se centró en un sofá, donde una ENSA color canela con rayas negras irregulares hacía cabriolas encima. La alguna vez querida mascota casi extinta rozó la parte posterior de la cabeza de un humano y le mordisqueó el lóbulo de la oreja. El primate se reía, con los dientes visibles de oreja a oreja. No había dudas sobre lo que este Terran sentía por nuestros viejos amigos. Algunos humanos estaban a 4 patas jugando con hilo y punteros láser, mientras que los homínidos más sedentarios permitían que las ensas se posaran en sus regazos. La adoración fue mutua. Los pequeños animales parecían tener aprecio por los terranos, tal vez por su disposición a prestar atención. Solía decirse que las ensas eran excelentes jueces de carácter. Al ver a un terrícola rascar las orejas que miran hacia adelante de una mascota ruidosa, un rasgo de depredador del que curiosamente carecían los humanos, me pregunté si no mantendrían a nuestros amigos no inteligentes para su propia gente. Ciertamente es mejor que irrumpir en nuestras casas y quemarlas vivas delante de nosotros. Que se joda la Federación.
Para el pequeño número de Yotul que habían podido albergar Ensas todos estos años, debe haber sido difícil persuadirlos para que entregaran a sus compañeros a los Terran. Sin embargo, al presenciar el cuidado brindado por nuestros aliados arbóreos, creí que estos científicos podrían brindarnos una oportunidad de luchar para recuperar las especies de mayor importancia cultural en Leirn. Era la única manera de garantizar que el número de Ensas aumentara y que las generaciones futuras pudieran disfrutar de su compañía una vez más. Quizás, si los cazadores que matan plagas volvieran a florecer aquí, los humanos podrían transportar algunos a la Tierra para su adopción. Amamos a estos pequeños, Onso. ¿Cómo podrían incluso los federales hacer daño a esas monadas? Sarah se acercó al sofá Terran y recogió la Ensa. Fingí no darme cuenta de que su voz subía de tono y, a su vez, pasó el animal bronceado a mis temblorosas patas. Trajimos algunos cachorros y gatitos, nuestros queridos de la tierra. Mientras tanto, podrías adoptar algunos de ellos, mientras repoblamos las Ensas. Me alegra que me hayas invitado aquí para ver esto. Estás haciendo un buen trabajo. Apreté mi pata alrededor del vientre de la Ensa, asustada de dejarla caer. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras regresaban los recuerdos gráficos de la quema de mi mascota. Ejem. Tiller tiene un perro muy grande, un gran danés. Esa cosa podría tragarse la mano de un humano. Dejó al gentil gigante con su padre mientras se desplegaba, tal vez para siempre. Es difícil que las mascotas sean reubicadas, no entienden. Es amable forzarles ese cambio de escenario lo menos posible. Sí. Si algún día logro retirarme del servicio militar, me gustaría adoptar un canino grande como el suyo. Nadie volvería a meterse conmigo. Y algún día, tal vez pueda tener otra Ensa, preferiblemente antes de morir. Leirn puede ser nuestro mundo, como solía ser. ¿Quieres hacer todo eso realidad? Podría hablar con la ONU y conseguir que pidan un favor a su gobierno. Podría pedir que le envíen aquí mismo. Has visto tanta acción directa como cualquier Yotul, por lo que he oído. Un verdadero héroe. Les debemos la oportunidad de ayudar con el renacimiento de Leirn. Mi cabeza se inclinó hacia un lado, considerando sus palabras. ¿Harías eso, Sarah? Eso suena maravilloso. Quiero decir, quiero patear a los Fedies en los dientes, pero me vendría bien un descanso de todo eso. Acabamos con el Farsul. Exponemos la información en los archivos. Podría ser útil aquí ahora. Es tu elección. Puedes pensar en ello. No necesito una respuesta hoy. Pero me encantaría tener la oportunidad de trabajar contigo y elegir tu cerebro como un individuo obsesionado con la ciencia y otro. Así como mi trabajo con los rescates de ganado terminó, tal vez tu paso por las estrellas también haya llegado a su fin. Bueno. No quiero parecer codicioso, porque estoy agradecido por la oportunidad de ayudar, pero ¿merece la pena? Papá necesita jubilarse y yo no puedo lograrlo sin un salario estable. El pionero humano me quitó la Ensa y en su lugar me pasó una nota en las patas. Busqué cómo escribir en números Yotul. No escribí nada mal. Casi me ahogo con mi propia saliva, mientras hojeaba el número de 6 cifras con una letra descuidada. Sarah no puede estar hablando en serio. La diferencia que esto podría marcar en la vida de mi familia. No solo podría servir a Leirn, sino que podría tener los medios económicos para mantener a todos mis seres queridos. Era difícil pensar en una razón para redesplegarme, si la doctora Rosario podía cumplir su promesa de transferirme aquí. A menos que hubiera una amenaza existencial en las estrellas, esta era mi oportunidad de ser finalmente feliz. Tiller, el cascarrabias Soblin y yo nos habíamos ganado algo de tiempo al margen. Estaba saltando sobre mis patas traseras de emoción, antes de darme cuenta, y salí corriendo del laboratorio para evitar de avergonzarme con una celebración. Mis ojos debieron haber estado brillando cuando desabroché mi holopad de mi cinturón. Ese entusiasmo se apagó en un abrir y cerrar de ojos, cuando vi un mensaje siniestro de mi mejor amigo humano, la misma persona con la que quería contactar para darme las buenas noticias. Mi corazón se hundió en mi estómago, ante una decisión difícil. Hola Onso. Parece que tengo que ir con la ONU al territorio colsiano. Esos bastardos tienen a Slanet, y si no salvo el día, Marcel va a hacer algo estúpido. Se supone que debe dejarme cosas estúpidas a mí, ¿verdad? De todos modos, vamos. Sé si estás dentro o fuera. No tienes que venir. Te extraño, Bucaro. Podía sentir la bilis subiendo a mi garganta, mientras me debatía entre la lealtad a mi amigo y la oportunidad de una vida auténtica y pacífica. Ofertas como la que me presentó Sarah no llegaban todos los días. Era todo lo que podía haber soñado.
Sin embargo, siempre había sido una obviedad que Tyler y yo nos mantuviéramos unidos. ¿Cómo me sentiría si obligara al humano a embarcarse sin mí y le sucediera algo terrible? ¿Quién le cuidaría las espaldas si yo no estuviera allí? Lo último que quería era regresar a la guerra después de soportar a Koa, Sigis y Talsk, pero mi amigo contaba conmigo para que lo acompañara en la pelea más difícil hasta el momento. Incluso si Tyler nunca lo dijera, esperaba que yo lo acompañara. Había sido inflexible en unirme a él en su peligrosa misión de rescate de Marcel en Sigis. Si no hubiera sido un ejercicio inútil, tal vez le habría mencionado a mi amigo que seguía poniéndose en peligro por el señor Fraser y Slanek. Así era Tyler. Alguien que ayudaba a sus hermanos. Por eso sabía que, si los papeles se hubieran invertido, él habría aceptado unirse a mí en un instante. Ningún incentivo o consuelo podría haber influido en su decisión. También fue la razón por la que acepté que tenía que rechazar la oferta de mi vida y seguir a mi amigo humano hasta Araza. Una existencia serena en Leirn, con un perro del tamaño de un monstruo acurrucado en mi cama, tendría que esperar hasta que hayamos hecho justicia al corazón de la Federación.